Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, estando todos reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: El Hijo del Hombre va a ser entregado a hombres que lo matarán, pero al tercer día resucitará. Al oír esto, los discípulos se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Cafarnaún, se dirigieron a Pedro, los encargados de recaudar los impuestos del templo, y le preguntaron: ¿No paga el maestro de ustedes el impuesto del templo? Pedro les contestó: Sin duda que sí. Más tarde, al llegar Pedro a casa, Jesús lo abordó diciéndole: Simón, ¿qué te parece? Los reyes de este mundo, ¿de quiénes perciben impuestos y tributos? ¿De sus propios súbditos o de los extranjeros? Pedro contestó: De los extranjeros. Y Jesús añadió: Por tanto, los súbditos están exentos, pero en fin, para que nadie se ofenda, acércate al lago y echa el anzuelo al agua. En la boca del primer pez que pesques encontrarás la moneda precisa. Págales con ella el impuesto por ti y por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy amados, hoy leemos en el Evangelio de dos asuntos que son: el primero, el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y el segundo se nos informa sobre la conversación de Jesús con Pedro sobre el pago de los impuestos en el templo. Jesús anuncia su pasión y nos encontramos que los apóstoles se entristecen. Esto lo sabemos, que ellos se entristecen porque ellos pensaban que Jesús iba a libertad al pueblo de Israel y que Él iba a ser el que los iba a gobernar e iba a acabar con el imperio romano que los estaba agobiando. Pero los apóstoles tenían esta idea cerrada, y la idea verdadera es que Jesús, nuestro Señor, vino a salvarnos a todos, pero no del imperio romano, sino nos vino a salvar de la condenación eterna. Por eso es que Pedro, el primer papa de la iglesia, cuando escucha esto, se sale de la reunión y se va hacia el templo, al parecer, porque Pedro siente tristeza y no quiere escuchar más de lo que Jesús está hablando. Entonces, por eso él se va allí al templo, y cuando le preguntan por los impuestos, que si Jesús no paga impuestos al templo, entonces él, conociendo a Jesús, dice: claro que sí, Jesús sí paga impuestos. Entonces se devuelve donde estaba Jesús, y por eso él le hace esa pregunta: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran el tributo? ¿De los extranjeros o de los súbditos? Él dice que los extranjeros. Por tanto, todos los súbditos están libres. Y lo más extraño del Evangelio es que luego Jesús le dice a Pedro: bueno, para que nadie ponga problema, ve y paga el impuesto, y lo manda que pesque un pez, y que en ese pez encontrará una moneda con la cual pagará el impuesto por los dos. Esto podemos explicarlo de dos maneras. La primera, Jesús quiere volver a hacer otro milagro, de alguna manera, demostrarle a Pedro que Él va a resucitar y de que no hay que estar tristes. La segunda también, podemos decir que Jesús nos explica a nosotros también que tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar estos costos monetarios que nos ponen los gobiernos, pero que no podemos dejar de cumplir nuestra misión de ser misioneros en el mundo, de ser cristianos. En todos los países pagamos un impuesto a los gobiernos. Esto se hace con el fin de pagar algunos cobros para la ciudad o para el mismo país. Entonces Jesús nos explica este evangelio, nos quiere decir que tenemos que vivir en un mundo donde tenemos que pagar dinero, deudas, pero que algún día nosotros resucitaremos con Él
allí en el cielo. Y esa es la esperanza de nosotros los cristianos, que un día podamos llegar al cielo. Y esa es tu misión, llegar al cielo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de reconocernos como hijos de Él, que somos pecadores, pero que también nos dé la gracia de salir del pecado para poder llegar a la vida eterna. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, Dios Padre nuestro, que nos has amado. Sabemos que tendremos que sufrir mucho en este mundo, tendremos que sobrevivir a problemas, deudas, preocupaciones, pero te pedimos, Señor, que tú, como Padre bueno, nos ayudes y que cuando pasemos todas las preocupaciones, todas las deudas, todos los problemas, y que sabemos que tú estás a nuestro lado, también nosotros sepamos reconocer que un día podremos llegar a la vida eterna contigo en el paraíso.